Viene un nuevo tiempo, una nueva canción, en los ángeles entonan, son voces de alegría, de adoración. Nuevo tiempo comenzó, tiempo de una nueva generación. Les llegó tu lugar en el mundo para encontrarte con Dios. Favor Day, una luz de esperanza. A Los Ángeles llegó. Dios es bien bueno. Yo desde que venimos a Favor Day, que Dios nos trajo, desde un principio yo sentí que íbamos a estar aquí para apoyar el ministerio de los pastores Sainz. Y para mí siempre es un privilegio poder ser parte de este ministerio, ser parte de todo lo que Dios tiene que hacer. Una cosa sí les puedo decir, es de que vienen tiempos maravillosos. Va a llegar el tiempo donde ya no vamos a caber aquí. Va a llegar el tiempo donde gente se quedará afuera esperando porque ya no hay capacidad. Yo les quiero animar a que se involucren, crezcamos más en las cosas de Dios, porque de eso se trata, de que nuestras vidas crezcan, que nuestras vidas maduren en las cosas de Dios. Y en ese proceso somos sanados, curados de nuestras enfermedades emocionales, espirituales y físicas. Entonces yo estoy bien contento de estar aquí, un poco nervioso, les voy a confesar, porque cuando hablé con el pastor al inicio de la semana que yo compartiera, automáticamente yo siempre estoy formateando sermones, y ya tenía el sermón, entonces ya lo empecé a cuadrar y a orar y a estar reflexionando durante la semana. Y estaba y no me preocupé mucho porque dije, bueno, pues ya casi lo tengo toda la semana masticándolo, ¿no? Digeriéndolo. Y en esta mañana me levanté y lo primero que se me vino a la mente cuando me levanté es otro tema. Y este tema me saca de onda, porque ya para alguien que te preparas y después te tiran una curva y dices, ¿y ahora qué voy a decir? No tengo ni apuntes, no tengo notas. Entonces estoy ahorita así como, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me voy con el pastor? ¿Lo acompaño y lo hacemos alabanza? ¿O le damos con lo que yo siento que Dios me ha dado? Y quiero compartir algo que yo siento que es de parte de Dios. Creo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Y Dios va a hacer algo maravilloso en esta mañana. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Marcos 5. Marcos 5, vamos a leer todo el capítulo 5. Voy a leer yo de la versión Nueva Tradición Viviente, una versión que a mí me encanta porque ¿cómo se dice? Paraphrase. ¿Cómo? Eso. De una manera muy suave, más entendible. Se me olvidó mencionarles que soy un poco tartamudo a veces y de ahí me salió. Entonces vamos a leer esto. Dice: Jesús sana a un hombre endemoniado, en el versículo 1. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, a un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro.
Este hombre vivía entre las cuevas del entierro. O sea, antes los cementerios no eran como los que estamos impuestos ver hoy. Antes hacían cuevas y los metían. Dice, y este hombre vivía entre las cuevas del entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que le ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo. O sea, que cada vez que lo miraban lo amarraban y a los días o a las horas ya había roto las cadenas, ya había roto y se había escapado. Las rompía, las cadenas de sus muñecas, y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para sujetarlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras filosas. Ahora, yo quiero que te imagines el panorama de lo que está pasando aquí. Jesús está ministrando en unos capítulos antes, se sube una barca, cruzan al otro lado y se empiezan a bajar de la barca y están ahí, y cerca de ahí enfrente está este cementerio. Y dice que este hombre te da el historial. Te dice que era un hombre que nadie lo podía sujetar. Era un hombre que se paseaba entre las cuevas de los entierros de los muertos. Vivía literalmente en el cementerio. Yo quiero que te imagines el estado de esta persona. No nomás estaba enfermo o endemoniado, pero te vivía una vida miserable. Una vida donde todo el mundo tal vez le sacaba la vuelta, donde esta persona tal vez no tenía diálogo con personas. El diálogo cuando se le acercaban era para atraparlo, amarrarlo y sujetarlo. Esta era la vida de este hombre. Y por muchos años estuvo así, al punto que este también se cortaba con piedras filosas, se hacía daño a sí mismo. Dice en el versículo 6, cuando Jesús todavía estaba cerca, a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Qué increíble, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que toda lengua, toda rodilla se doblará. Este hizo lo mismo, corre y se hincla delante de él, dando un hartario de grito y que le decía, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? En el nombre de Dios, fíjate, el endemoniado, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya había dicho al espíritu que saliera de ese hombre, de ese espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Increíble el diálogo, ¿no? Sabiendo de que Jesús conoce todas las cosas, aún Jesús hace una entrevista. Le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, somos muchos, somos una legión los que estamos adentro de este hombre. Muchos conocen la historia. Este hombre es libre. En el transcurso de su libertad, los demonios empiezan a dialogar con Jesús y le empiezan a decir, sabes que no nos saques y nos dejes así volando. Permite que nos metamos en esa manada de puercos. Y les dio permiso. Dice que inmediatamente los espíritus, estos demonios, corrieron, se metieron en estos animales y los animales no pudieron soportar y se dejaron caer a un barranco donde se mataron. Conocemos la historia de que después este hombre, ya que era libre, toda la gente quedó sorprendida, pero también a la misma vez causó un caos. Alguien perdió una legión de cerdos. Alguien perdió muchísimo dinero a causa de la libertad de este hombre. Y es por eso que aquí más adelantito voy a parafrasear, habla de que la gente mejor le dice a Jesús, ¿sabes qué? Mejor vete. Has causado un broncón, has causado polémica. Trajiste libertad a un hombre que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha visto en ese cementerio, todo el mundo le tiene miedo, mas ahora has dejado a este pueblo, a esta ciudad con problemas.
porque hemos perdido muchísimo dinero y ahora estamos molestos, mejor vete de aquí. Y lo increíble de esta historia es que este hombre, al ser libre, le pide al Señor: déjame ir contigo. ¿Cuántos de nosotros, ese es nuestro deseo? Señor, yo quiero estar donde tú estás. Déjame acompañarte, déjame ir contigo. Pero aquí me impresiona lo que Jesús le responde. Le dice: no, tú no puedes ir con nosotros. Mejor regresa a tu ciudad, testifica de lo que Dios hizo. Es decir, empieza a hablarle a la gente y sé testimonio. La gente, cuando te vea que ya no eres el endemoniado del cementerio y empiece a ver de que eres un hombre libre, empieza a testificar. Aquí nos enseña una cosa. Aquí nos enseña de que tenemos que tener el hábito de testificar de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. No tienen que ser cosas exageradas como un endemoniado, pero algunos de ustedes han sido libres de demonios también. Algunos de ustedes han sido libres de la tortura, de ansiedad, de angustia, de depresión. Algunos de ustedes han tenido el privilegio de que Dios toque tu cuerpo y has sido sano de una enfermedad, de migrañas, de dolores de riñones, de rodillas, huesos, coyunturas. Y por lo tanto, tú tienes la obligación de dar testimonio para que la gente pueda ver lo que Dios hizo en ti y lo que Dios puede hacer en ellos. No nomás eso, sino cuando tú testificas de las grandezas de Dios en tu vida, tu testimonio se solidifica, se afirma. Por eso la palabra de Dios dice: testifica de los milagros para que no caigas y entres en tentación. Es decir, que no caigas y regreses al estado, en la condición que te encontrabas. Tienes que testificar de lo que Dios ha hecho. Y no tienen que ser cosas grandes. Puedes decir: Dios salvó mi vida, yo estaba perdido y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora mi nombre está escrito en ese libro que nadie lo puede borrar. Tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo. En el versículo 21, los vamos a brincar ahí. Dice: Jesús entró de nuevo a la barca y regresó. Acuérdese que lo acababan de correr. Y se vuelven a subir a la barca. La mayoría de las veces cuando Jesús empezaba a ministrar, se empezaba a juntar las multitudes. Porque era lo que Jesús estaba haciendo, era extraordinario, sobrenatural. Entonces la gente empezaba a acercarse a ver quién era esta persona. La gente empezaba a murmullar los milagros que ellos habían experimentado y se empezó a desparramar una fama increíble de lo que Jesús estaba haciendo en las calles, en los pueblos. Entonces cuando Jesús ministra, cuando querían descansar, se subían a un barquito y se iban. Era la única manera donde ellos se podían desconectar un tiempecito para poder descansar. Y a mí, ¿sabe lo que me encanta? Que aun cuando Jesús en su corazón tenía el deseo de descansar, siempre se presentaban oportunidades donde la gloria de Dios podría ser manifiesta. Así fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús siempre fue interrumpido. Si tú lees todos los milagros que Jesús hizo, todos hubo un tipo de interrupción. Y qué bendición es eso. Porque tú y yo a veces y en muchas ocasiones estamos en ese crucero donde necesitamos una intervención del Padre directamente en nuestras vidas. Y Jesús hizo el tiempo. Y esto te quiero decir esta mañana: no importa en dónde te encuentres, en qué cruzada estés,
Lo que sí te puedo decir, que en esa cruzada que te encuentras, allí te espera el Señor. Ahí está el Señor y está dispuesto, no importa su cansancio, Él está dispuesto a asomarte el tiempo para tocar tu vida, para transformar tu corazón, para transformar tu mente, para transformar a tu familia, para transformar a tus hijos. Dios se toma el tiempo para siempre darte la oportunidad. Y muchos de ustedes en esta mañana tal vez estén en ese crucero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro matrimonio? ¿Qué va a pasar con esta situación con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esta situación de inmigración? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar? Estás en el crucero perfecto. En el crucero donde Dios ya te está esperando. En el 21 dice que Jesús entró de nuevo a la barca, de regreso al otro lado del agua, donde una gran multitud se juntaba alrededor de la orilla. Ya lo estaban esperando. Todavía ni llegaba, ya estaba la multitud ahí. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Vuelve a escuchar esta frase: cayó a sus pies. A mí me impactó mucho lo que dijo mi hermano Prado, que cuando estás de rodillas no te caes. Entonces la clave está en doblegar nuestras rodillas, doblar rodillas. Cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que ella sane y viva. Jesús inmediatamente fue con él. Toda la gente le siguió apretándolo a su alrededor. Y una mujer de la multitud, o entre la multitud, que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, había sufrido con varios médicos, había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años dice que había gastado todo lo que tenía y nunca mejoró. Aquí menciona otro tipo de persona. El primer que leímos es una persona que era torturada por espíritus. Una persona que en su corazón no había paz más que pura tortura. Estaba tan distorsionado este hombre, dice que se lastimaba. Y ahora aquí encontramos a una mujer que estaba siendo atormentada por su enfermedad. Tenía 12 años ella luchando con esta hemorragia de sangre. Y era algo increíble, porque no nomás era el estar sangrando continuamente. Las mujeres entienden esto mejores que nosotros. Pero en estos tiempos, una mujer cuando estaba en el ciclo menstrual era considerada impura. Ahí no había los pads sanitarios que se usan y tenían que apartarse hasta que les pasara el ciclo y eran consideradas impuras. Y no se podían acercar, no podían ir al mercado, no podían ir a lavar ropa, se tenían que quedar en casa hasta que pasaran los 5 días o no sé cuántos días son. Algunos más, algunos menos. Y esta mujer tenía 12 años. Imagínate. Una mujer que no se le era permitido socializar. Una mujer que había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos económicos, los había gastado buscando una solución a su problema, a su enfermedad. Y dice que ya había quedado sin nada y no hubo ningún cambio. Nadie le pudo ver tocado esa enfermedad. Era no nomás impura por 12 años, pero también aislada. Cuando las mujeres en ese tiempo se juntaban a mitotear, a hablar, las mujeres iban a los ríos, llevaban la ropa sucia, se ponían a lavar la ropa y allí platicaban, vamos a decirlo de esa manera. Mira, como dice mi papá,
No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. No, es broma. Pero era el momento donde la mujer socializaba. Es el momento donde se hacían comadres, se hacían amigas, se ayudaban. Si alguna jovencita tenía algún problema, ahí se desahogaba, ahí todas se juntaban, todas lloraban, la abrazaban, le daban consejo, a veces tal vez al consejo bueno y tal vez consejo malo. Pero era el tiempo donde ellas podían juntarse y platicar. Esta mujer estaba totalmente desconectada de una sociedad. Y cuando ella escuchó que Jesús, ahí entra la multitud, yo me imagino que ella ha sido de las últimas, porque no se podía meter, porque no era aceptada. Y yo me imagino que todo el pueblo sabía de esta mujer. Estoy seguro de que todos sabían, porque ¿saben por qué? Porque cuando ella caminaba por las calles y venía gente cerca de ella, ella tenía que decir en voz alta que era una mujer impura. Ella tenía que ir anunciando: mujer impura, soy mujer impura. Y se hacía a un lado y las otras personas le daban vuelta. Entonces todo el mundo la conocía. Y dice que esta mujer se le acerca y ella, en una versión de la palabra, dice que ella en su corazón dijo: si con que toque el borde de su manto. Y dice que cuando ella se aprieta, se empieza a meter, ya imagínate la desesperación. La desesperación que no le importó lo que le iba a pasar si la agarraban metida entre la gente. Ella dijo: si yo solamente pudiera tocar el manto de Dios, yo sé que recibiría el milagro que tanto anhelo y espero. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que nos encontramos en una situación similar? Han sido años de dolor, años de sufrimiento, años de batallar, años tal vez al punto de decir: yo ya no puedo más, mi fe se está debilitando, ya no sé qué hacer. Mas sin embargo, con esta mujer, cuando dijo: si solamente yo pudiera tocar su manto, yo sé que Dios tocaría mi necesidad. Y lo increíble de esto es que cuando toca, dice que al instante la hemorragia de sangre se detuvo. Y al instante Jesús voltea y dice: ¿quién me tocó? Esta mujer se ha sentido chiquitita, porque al instante que esta mujer lo toca, al instante dice que se le detiene la hemorragia de sangre, y al instante Jesús voltea y dice: ¿quién me toca? Y sus discípulos le cuentan a Jesús y le dicen: ¿a qué te refieres? Si todos te aprietan, estás apretado entre todos, quieres caminar, y la gente, porque dice: es que cuando me tocaron salió virtud. Yo quiero animarte en esta mañana que Dios está dispuesto a tocarte. Y en esta mañana vas a recibir la virtud de Dios para tu necesidad. En esta mañana será una mañana donde experimentarás tal vez por mucho tiempo la paz en tu corazón, el gozo en tu corazón. La enfermedad en el nombre de Cristo Jesús se va. Las torturas emocionales, depresión, ansiedad, angustia, en el nombre de Cristo, ahorita decimos: se va, se va. Declaramos victoria sobre toda mente, sobre todo corazón, porque ahí es donde empieza tu batalla, ahí es donde está tu batalla, tu guerra, la duda o tu fe. Ahí es donde se maquina el querer rendirte o el querer dar más. Hay algo muy interesante. Los atletas, las personas que son buenos para correr y juegan, por ejemplo, en un maratón de 26 millas en general, ellos se entrenan para esto. Están capacitados para poder soportar 26 millas corridas hasta llegar al premio, al final, a la meta.
Pero casi todas estas personas cuando van corriendo, obviamente el día de la carrera quieren romper sus récords. Muchos tienen sus propios récords. Los corrieron en 4 horas, en 6 horas. Y cuando vuelven a correr quieren mejorar ese récord o quieren superarle el récord de la persona que va enfrente. Y en el transcurso de la carrera hay un punto donde sienten rendirse. Sienten que las piernas tiemblan, o sea, es decir, el oxígeno en tu sangre se ha agotado y empiezan como a calambrarse los músculos y empiezas como a temblar. Y adentro de aquí sientes hasta un dolor que sientes tirar la toalla o abandonar tu carrera. Pero si percibes, si rompes esa etapita, esa etapa que es dolorosa, duele, te duele en tu alma, te duele en tu espíritu, te duele tu cuerpo. Si alcanzas a romper ese pedacito, vuelves a recuperar unas fuerzas increíbles que te da la habilidad de poder terminar y llegar a la meta. Y esto es lo que pasa. Por eso Pablo, cuando hablaba, él hacía muchas comparaciones de los juegos griegos. Por eso en Hebreos 12:1 habla de que corramos una carrera con paciencia. Siempre relacionaba con carrera nuestra vida espiritual. Tú y yo en esta mañana estás en una carrera. Y te quiero decir, no estás en una carrera solo. No estás solo. En Hebreos 12 dice que hay una nube alrededor de ti de testigos. Testigos de personas que ya han corrido la carrera. Estamos todos en una carrera. Estamos todos para darnos apoyo y animarnos. Porque si llegas y pasas ese punto difícil donde te duele todo, donde sientes que ya no tienes fuerza, el Señor y el Espíritu Santo te dará la fuerza para romper y llegar y puedas recibir la bendición que tanto anhelas. ¿Ya los dormí? Les voy a tener que contar un chiste. Les voy a contar un chiste. Este lo escuché, creo que el Vale fue el que lo mandó, pero me gustó mucho. Había este matrimonio, ¿no? Y estaba esta persona arriba de un balcón y había comprado un cachito de la lotería. Y la esposa estaba chismeando, platicando con la vecina de enfrente, allá enfrentito de su casa, pero por el otro lado de la calle, ¿no? Y este agarra su boleto y se da cuenta que le pegó al gordo, como dicen. Entonces sale, vieja, abre la puerta, se sale el balconcito, vieja, espérate. Y la esposa, que calma, que cállate, no dejas platicar. Vieja, mija, mi amor, gordita, ya le empezó a decir de todo, ya no hay que decirle. Por fin voltea y le dice, ¿qué quieres? Le dice, le agarra ¿no? Y le dice, nos sacamos el gordo. Y la señora le daba un contentamiento increíble. Se voltea, sale corriendo y cruza la calle, no se da cuenta y viene un camión de esos y se la lleva. Y ¡pracas! Le da vueltas por abajo, sale y el esposo se queda así agarrado del barandal del balcón y dice, a la torre, cuando hay suerte, hay suertes. Cuando hay suerte, dice, hay suerte. Yo sé que aquí no hay nadie así. Quiero concluir. Ya los desperté, ¿no? No me vayan a decir otro porque luego después está un poco más fuerte. No quiero concluir con esto. En este relato en Marcos 5 hay una historia más. Empieza con Jairo, empieza con el endemoniado y luego viene Jairo y quiere que su hija sea sanada. En el transcurso, ¿se acuerdan que le dije que el ministerio de Jesús siempre era interrumpido? Yo te quiero decir algo.
a todos los que están sirviendo, forman parte de cualquier liderazgo, ya sea Sera, Ujieres, los pastores, los maestros, core team. El ministerio de Jesús siempre era estorbado por diferentes situaciones. Nuestro ministerio aquí, donde sea que estés sirviendo, no te frustres cuando haya distracciones, cosas no van como tú piensas. Tienes que entender que en el panorama de Dios, está moviendo el rompecabezas. Él es el que está jugando el juego de ajedrez. Él es el que está moviendo las piezas. Entonces, en lugar de frustrarte, mejor abre tus ojos espirituales y di: Señor, ¿qué quieres que pase con todo esto que está pasando? Con esta interrupción. Aún en nuestras familias, cuando a veces estamos sirviendo con muchas ganas, a veces vienen contratiempos, vienen cosas que vienen y hacen a veces hasta darnos coraje o duda. Pero mejor abre tus ojos y di: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo con todo esto? Porque aquí en esta ocasión vuelve a pasar lo mismo. Viene este hombre Jairo y viene y le dice: por favor, ve y pone manos sobre mi hija. Y viene y lo interrumpe la señora del flujo de sangre y se detiene un poco para el diálogo de quién me tocó, bla, bla, bla. Y luego después, cuando ya Jesús iba a seguir, viene un mensajero y le dice: ¿sabes qué? Tu hija ya murió. Y yo me imagino, a lo mejor Jairo le dio un coraje. A lo mejor pensó: ¿sabes qué? Por la culpa de esta mujer, el maestro no alcanzó a llegar a tiempo. Y dice que Jesús de todas maneras no permite que vaya la multitud. Se lleva a unos pocos de sus discípulos y van a la casa de Jairo. Y cuando llegan, imagínense, llegan el panorama de llegar a la casa y están todos llorando. Una niña de 12 años acababa de fallecer. Yo soy capellán clínico y a mí me toca todos los días mirar a gente morir. Y lo más difícil para mí es cuando son niños, porque no hay nada que puedas hacer para restaurar un corazón de unos padres. Duele mucho, mucho más que cuando se muere un viejito de 80 años. Esta semana pasada, un niño de 1 año y 3 meses. Me tocó platicar, estar con la familia y la madre totalmente destrozada, con 2 hijos, uno de 8 y uno de 4. Y el de 8 años le tocó estar presente cuando el niño paró de respirar. Y me dice la mamá: mi hijo no puede dormir de noche. No puede dormir. Y en el día anda bien inquieto porque no durmió, anda alterado. Y eso es lo más difícil. Imagínate cuando llegó Jesús a esta casa, esa familia estaban de la misma manera. Estaban con el corazón roto que su niña de 12 años había fallecido. Yo te quiero decir algo. Jesús jamás llega tarde. Aún cuando dice que la muerte llegó, Jesús jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Lo que parecía un contratiempo para Jairo, lo que pareció que por culpa tal vez de esta mujer no llegó el maestro a tiempo y esta niña murió, Jesús llegó aún después de la muerte y la resucitó. Yo te voy a decir por qué. Porque Dios no se maneja bajo el tiempo. Tú y yo estamos bajo el cronos, bajo la hora. Medimos el tiempo con la luz del sol y cuando se mete. Dios está afuera del tiempo. Entonces Él nunca llega tarde. Cuando a ti en tu situación sientes que el sol ya está ascendiendo o descendiendo, y tal vez empiezan a cruzar esos pensamientos, Dios no va a hacer nada. O cuando sientes de que Dios ya no hizo nada, yo te quiero animar de que Dios jamás llega tarde.
Él se mueve bajo su tiempo, no nuestro cronos. Yo quiero animarte porque aquí hay algo bien interesante. Una mujer que duró 12 años sufriendo y una niña de 12 años que terminó su vida. Ambas recibieron el milagro de Dios.